Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Les doy la bienvenida a este domingo, a este nuevo domingo que el Señor nos concede para poder darnos un ratito de reflexionar en su palabra, de conocerlo más. Así que les invito a que oremos en primer lugar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias porque tú esta semana has estado con nosotros, Señor, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, proveyendo todo lo que necesitamos. Padre, en este tiempo nos acercamos con deseo de conocer más de tu palabra, con deseo de entenderte, Señor, y sabemos que dependemos de tu Espíritu, que tú nos revelas la verdad, Señor. Por eso en esta hora concédenos entendimiento, sabiduría, para escuchar tu palabra y también para practicarla, para obedecerte, Señor. Te damos gracias por todas tus bondades y encomendamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13 al 14. Dice así: Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Estas palabras son de Pablo, ¿verdad? Hacia Timoteo, en el tiempo en el que le estaba dando instrucciones de cómo liderar la iglesia. Me llama mucho la atención el énfasis que hace Pablo en esto, en que Timoteo retuviera la forma de las sanas palabras que oyó de él, que guardara el buen depósito por medio del Espíritu Santo. Bueno, creo que esto es un llamado para todos nosotros, ¿verdad? Que seamos diligentes, cuidadosos en guardar la palabra del Señor, en retenerla en nuestra mente tal como es. Busqué en la RAE retener. La palabra retener significa conservar en la memoria algo, ¿verdad? Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Guardar, conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que cuán importante es que nosotros guardemos el buen depósito que es el Evangelio, que es la revelación de Dios por su palabra, que nosotros la guardemos por medio de ¿qué? Dice acá, de el Espíritu Santo que habita en nosotros. Bueno, nosotros tenemos frágil la memoria, podemos fácilmente olvidar las cosas, ¿verdad? O recordar las cosas un poco tergiversadas. Y aquí Pablo nos llama a que nosotros busquemos que el Espíritu Santo nos ayude a guardar este Evangelio, esta palabra tal como es, que seamos diligentes en poder que la palabra conserve su forma, así como el Señor nos la dio, así la retengamos, así la practiquemos y así también la podamos enseñar a otros. Esto nos lleva, a mí me hacía pensar, wow, cuán activos tenemos que estar, cuán diligentes tenemos que ser en la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ha confiado su palabra. Y debemos responder como es digno de Él, conforme a quien Él es, ¿verdad? Entonces, bueno, también leía 2 de Timoteo 2:15, se los voy a leer rapidito, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Aquí otro llamado a lo mismo, que usemos bien la palabra, ¿verdad? Lo primero que yo pensaba en esto es el hecho de que, wow, primero debemos conocer la palabra, por supuesto, conocer bien su palabra y de lo que conocemos guardarlo, procurar guardarlo y retenerlo conforme
a lo que Dios nos ha dado. Y que también nosotros tenemos este gran privilegio del Espíritu Santo, tenemos este regalo que Él nos enseña la verdad, que Él nos revela la verdad de Dios, ¿verdad? Y debemos recurrir a Él, debemos pedirle su ayuda. Quiero enfatizar en que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Nosotros, en primer lugar, debemos entenderla por medio de su Espíritu Santo y debemos entender que su palabra es totalmente suficiente para equiparnos y para prepararnos para hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, no necesitamos nuevas revelaciones de la palabra, no necesitamos interpretaciones, que hay millones distintas de la palabra, sino que todos tenemos el Espíritu Santo, que va a ser nuestro primer recurso para entender lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor ha dejado escrito. Hay algo que es muy importante, que es el hecho de que solo cambiar algunas palabras del mensaje pueden tergiversar todo, ¿verdad? Que es algo peligroso, porque Dios ha enviado su palabra para los que creen en Él, para transformar sus vidas, para que lo conozcan a Él, y que si este mensaje es tergiversado, la fe de las personas tampoco va a poder ser una fe firme, genuina. Aquí vemos en Gálatas 1 del 8 al 9 que dice lo siguiente: no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún así, aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Aquí podemos ver la seriedad de este tema, la seriedad de que la palabra de Dios se mantenga tal cual es y que la enseñemos tal cual es, ¿verdad? Entonces, hoy en día podemos ver que hay muchos evangelios humanistas, centrados totalmente en el hombre, centrados totalmente en el egoísmo. O también hay otros que se van a otros extremos, que enfatizan mucho el cariño de Dios, en que Dios es bueno, por ejemplo, pero no en su justicia, ni en el temor de Dios. Entonces, todos estos mensajes que están en el mundo, ¿verdad? Y que son muy parecidos al Evangelio, son muy peligrosos porque a veces son cambios tan sutiles, tan pequeños, y que terminan llevándonos a un lugar absolutamente diferente y a un entendimiento totalmente equivocado de quién es Dios y de lo que Él espera de nosotros. Lo otro que igual pensaba respecto a este tema, y que he visto mucho en realidad en jóvenes, y que a mí también me pasó en algún momento, y que gracias a Dios pude entenderlo, es eso de que hay muchos jóvenes o personas nuevas en el Evangelio que buscan que les expliquen todo. O sea, la sed y el deseo de entender al Señor, de conocerlo, es muy bueno. Y como les decía, todos tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe en primer lugar, ¿verdad? La iglesia que también nos edifica. Pero nosotros debemos entender que el poder que está en nosotros es realmente muy grande, y que el Señor realmente nos revela su verdad cuando nosotros buscamos. Busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Entonces, aquí también quiero llamar a como esta pequeña advertencia de que no tratemos de que no tratemos de que otras personas cumplan en nosotros la función que el Espíritu Santo debe cumplir en nosotros, ¿verdad? No que nos expliquen todo, que no... He escuchado el dicho de que nos den todo masticado, procesado. Nosotros necesitamos ir a la palabra y tener nuestro propio proceso
con el Señor nuestra propia forma de ir desmenuzando su palabra, de ir entendiéndola, ¿verdad? Entonces, que nadie reemplace en tu vida la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, está para llevarnos a toda verdad, ¿cierto? Y por supuesto que también podemos recurrir a la iglesia, edificarnos unos con otros, también los materiales de internet, pero siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Y pedirle al Señor discernimiento. Señor, cuídame de no creer engaño, guárdame de estar en la sana doctrina, pedirle al Señor. Bueno, quiero leer ahora 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Aquí vemos un poco lo que yo les decía, o sea, la palabra de Dios es totalmente suficiente. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra. Entonces todo lo que nosotros recibamos debemos contrastarlo con la Biblia. Y debemos ser muy conscientes de que en este tiempo hay muchas falsas enseñanzas, hay mucho evangelio que no es el verdadero, hay mucho error. Si en el tiempo de la iglesia primitiva lo había, imagínense ahora cuánto más. Entonces, hay muchos falsos evangelios con sutiles cambios en la palabra y debemos ser muy cuidadosos, debemos tener mucho cuidado, debemos estar alerta, saber que estamos en un mundo que está totalmente caído, que estamos en un mundo que es gobernado por el enemigo y que nos quieren engañar, que quieren confundirnos, que quieren que creamos un mensaje distorsionado, que quieren que no conozcamos a Dios, sino que tengamos una visión de Él simplista quizás. Hay muchas doctrinas que están como muy en armonía con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, al final creemos cosas que nos hacen sentir bien con nuestro pecado, pero la verdad es que la palabra del Señor, la verdadera enseñanza, nos confronta con nuestro pecado, nos hace sentir incómodos con nuestro pecado y nos hace arrepentirnos. Bueno, hay algo que en el estudio estamos estudiando, ¿verdad? En los estudios bíblicos, el liderazgo cristiano, y estamos estudiando Tito en este momento, que por cierto está muy bueno el estudio. Y había una parte en un comentario que leí que me gustó mucho cómo expresan esto, que dice: la enseñanza falsa trae confusión e impiedad, pero la verdad de Dios produce una vida piadosa. Y esto me llevó a Mateo 7, 15 al 16, donde Jesús mismo nos advierte, nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Este es otro punto importante, que es el hecho de que muchas veces escuchamos personas que dicen creer en Dios y que enseñan una doctrina, un evangelio, pero que sus vidas no reflejan a Dios, no reflejan el carácter de Dios, la obediencia de su palabra. Es tan importante también que tengamos esa prudencia y ese discernimiento de ver los frutos de las personas. Sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Que todos somos pecadores, que todos necesitamos que el Señor nos cambie. Pero sí hay una diferencia cuando el Señor está obrando en una persona, está perfeccionando a esa persona, que es que su vida va a ir acorde a su palabra. Puede que se equivoque, sí, puede que se caiga, digamos,
pero se va a volver a levantar y va a seguir perseverando en obedecer y va a buscar la justicia. Pero muchas veces vemos los falsos profetas que hablan con su boca maravillas de Dios y sus vidas son completamente superficiales, corruptas. Ese es un punto. Los frutos del Espíritu Santo, ya los conocemos, se van a ver reflejados en alguien que realmente conoce a Dios. Entonces debemos ser muy cuidadosos también a quienes escuchamos y qué reflejan esas personas en su vida. Por último, ya finalizando con este tema, quiero leerles una parte de Tesalonicenses y Corintios que la verdad es que a mí me ha ayudado mucho a ser cuidadosa con las cosas que veo, que escucho. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha confusión, porque hay enseñanzas que quizás son muy similares al Evangelio y que son respaldadas por milagros o por manifestaciones espirituales que uno puede decir, wow, eso está el Señor ahí, eso es poderoso. Pero la palabra de Dios aquí es muy clara y les voy a leer esto porque realmente hoy a mí me hizo entender, wow, qué cuidadosos tenemos que ser. 2 Corintios 11:14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Luego 2 Tesalonicenses 2:3-4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo se refiere, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow, a mí esta palabra me dejó impactada. Haciéndose pasar por Dios. Luego seguimos en el 2, versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento, aparición, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gran advertencia nos hace Pablo en estos libros, en Tesalonicenses. También lo último que les voy a leer está en 1 Juan 4, puras advertencias. Dice lo siguiente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Bueno, con eso quiero terminar. La verdad es que quiero animarlos y también advertirnos a todos en realidad que estamos en un tiempo de mucha confusión, de muchas falsas enseñanzas, un mundo ahora con todas las redes sociales, el alcance que tienen las personas de llegar con sus mensajes a casi todo el mundo. Entonces realmente nosotros tenemos que tener ese cuidado, a ser muy cuidadosos de lo que vemos, de lo que escuchamos, a todo llevarlo a la palabra de Dios, a rogarle al Señor que nos cuide, que nos ayude a mantenernos en la sana doctrina. Así que doy gracias por este espacio, de poder compartirles este mensaje que a mí me ha ayudado mucho y que podamos seguir perseverando en la palabra en primer lugar, porque si conocemos la verdad vamos a poder discernir lo que es mentira. Así que voy a terminar haciendo una oración para que me puedan acompañar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tu palabra tiene todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos adviertes, tú nos enseñas, tú nos equipas, Señor. Tú nos muestras tu voluntad. Padre, por favor,
ayúdanos a ser diligentes con la administración de la palabra que tú nos dejaste. Que podamos realmente, Señor, tomar en serio tu mensaje, sabiendo que este mensaje es el que trae salvación, que tu palabra nos da el conocimiento para la salvación, Señor. Y que hay muchos aún que han de conocerte, Señor. Por favor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a también poder enseñar tu palabra como debe ser, como es debido. Que seamos como ese obrero aprobado, Señor, que usa bien tu palabra. Pedimos que nos proteja de toda falsa doctrina, que nos dé discernimiento espiritual, Señor, entendimiento de la verdad, y que podamos depender de tu Espíritu Santo, Señor, porque en Él está la verdad. Tú nos guías, Señor, tú nos equipas. Cuídanos como iglesia, Padre, y ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu buena voluntad, Señor. Dejamos ante ti nuestra oración, te damos gracias, Señor, te amamos y alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me despido, les doy gracias por este tiempo que pudieron apartar para escuchar la palabra del Señor, que podamos seguir día a día estudiando su palabra, buscando la verdad y no conformándonos con escuchar un mensaje, sino que el mismo Señor sea el que pueda darnos el entendimiento, que podamos vivir cada día esas profundidades maravillosas que el Señor tiene en su palabra, preparadas para todo aquel que esté dispuesto a conocerlo. Así que podamos seguir perseverando en su palabra, buscando la verdad y creciendo juntos, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y el Señor les bendiga en todo.